Pero revisé también el diagrama de Moody y debe estar como entre 0.0. Sí, arribita, como que en esos valores. Entonces lo reviso y como que al momento de hacer mi iteración me dan cosas muy... Está raro. En primer lugar, que... este punto 1 pasó, ¿a cuánto es igual? Es igual a 11.63 por 10 a la menos 6. ¿Están No de es acuerdo? cierto. A mí me dio 1.1628 por 10 a la menos 5, es lo mismo prácticamente. A mí también me da eso. Ok. No te doy, voy a poner pizarrón mejor. Bueno, es que no tengo que dejarse lo imprimí. Así lo imprimí. A ver, deja que se quiten estos. Están entrando. No sé cuánto tienes de viscosidad cinemática, lo primero que tienes que hacer. Y la viscosidad cinemática. Cinemática. Es igual a. Lo voy a poner así. Y creo que rho es RH así. Ajá. Entonces, lo primero que tienes que hacer es esta viscosidad que está en pasos, la tienes que pasar a unidades en sistema internacional, ¿ok? Kilogramos fuerza, perdón, newton segundo sobre metro cuadrado. A ver, ¿cuánto tienes que te dio, Fernando? Ya la viscosidad cinemática. Ya una vez que la convirtieron, para no tardarnos en esto. Pues fue justo ese valor que le di en ¿No el de qué? aviso. ¿No qué? El 1.1628 por 10 a la menos 5, la viscosidad cinemática y la conversión del Poisson de 0.01 newton por segundo sobre metro cuadrado. A ver, sí, mira, creo que es pasó en francés, si no lo pronunciamos en español, pues, sí, o sea, pues, okay. Entonces, no veo por qué tendrían problema, porque, a ver, decimos, el if, si el flujo es laminar, hicimos si el flujo es laminar, ¿sí? Factor de fricción es igual a 64 entre la velocidad por el diámetro, y aquí arriba nos queda la viscosidad cinemática. Voy a ponerle en para no, ¿sí? Y entonces la pérdida, a ver, vamos a esperar que se vea intentarlo, ¿sí? La pérdida de energía se calcula el gasto. Aquí ustedes tienen una delta H de 6.3 metros y solo hay pérdida por fricción. O sea, el desnivel y son los 6.3, es cuando ponemos, muy parecido cuando les pongo dos almacenamientos que están separados. Entonces, ustedes tienen delta H, voy a ponerle con D mayúscula, ¿sí? TH, es igual, nada más a la pérdida, ¿no? Hasta 4.8, perdona, 6.2, ¿no? 6.3. Y esto es igual a todo lo que tienen aquí, lo despejan directito, y despejas la velocidad, y entonces aquí tienes 64, o sea, por copiarlo tal cual. Voy a poner aquí entre paréntesis. Este es el factor de fricción, ¿no? Asterisco, ahora si quieres sustituimos. La longitud del conducto donde se produce la pérdida son 4.8. ¿Sí? Entre el diámetro, que son, ¿no está el diámetro? Que es chiquitito, chiquitito. La épsilon no sirve de nada, ¿eh? Me fue el diámetro. 5 milímetros, ¿ok? Entre 0.005, ¿sí? Este es el entre D, otro es F. Luego,
por b cuadrada, voy a poner bb, entre 19.62. Entonces, ya con el valor aquí de la viscosidad, aquí vamos a ponerle otra vez el 0.005, estamos sustituyendo. Aquí la nu que nos está dando, control copy. ¿Alguna duda hasta aquí? Aquí un asterisco, ¿sí? Y entonces directamente despejas la velocidad. Aquí como tienes la velocidad en el denominador y aquí en el numerador, la velocidad se despeja directamente. ¿Alguien la tiene ya? Despejen la velocidad. Carlos, entra y entra. Tienen 6.3. Aquí la velocidad se despeja directo. Aquí le podemos poner, y yo tacho esta con esta. ¿Ok? Y despejo la velocidad. Voy por mi solución. Porque la tengo en la mano. Es que la idea no es que aquí hagamos. ¿Quién me había preguntado? Carlos, pero creo que entra y sale. A ver, ¿quién ya resolvió este problema? Yo. Fernando. ¿Aquí cuánto te da la velocidad cuando despeja? Me da de punto 865. Sí, es correcto. Perdón. Aquí se me fue sí. Entonces, pero no estamos seguros. Ustedes tienen que revisarlo. Digo que la idea no es que lo resolvamos y que no, sino que veamos sus dudas. A ver, ¿por qué te equivocaste? Esto aún no sabes si es correcto. Tengo que revisar. Reviso. ¿Cómo? Con el número de Reynolds. Es igual a la velocidad 0.86. Por el diámetro, 5 milímetros. Pongan sus 5 milímetros. Entre esta viscosidad cinemática. Aquí. ¿Cuánto del Reynolds? ¿Cuánto dio? Ahorita me dio de 371.75. ¿Qué régimen de flujo es? ¿Qué régimen de flujo es? Un número tan chiquititito. Laminar. Más que laminar. Entonces creo que era Carlos el que me ha preguntado, no sé en qué se equivocó. O sea, algo hizo mal. Yo creo que fue en la conversión del Poisson a unidades del sistema internacional, porque no, de hecho este problema dije, ahí se me pasó la mano con el diámetro, le hubiera puesto un tantito más grande, me estaba más grande. Sí, fue un exceso ese chiquitito. Entonces, se pone la cámara por si hace falta, ¿sí? Entonces, no debería haber aquí problema, ¿sí? ¿Quién más tiene duda con este? Si lo hubieran hecho con la de propongo el factor de fricción, el que se me ocurra, y si me voy con la expresión del flujo, que hicimos un igualito de flujo a transición, luego les iba a dar un número muy chico, y van a decir, ay, no, aquí no hay transición, me voy a ir a trabajar con la expresión. Pero esto es muy importante, no nada más que digas, seguro que es laminar, tienes que revisar que sea laminar. ¿Alguien tiene duda en este? ¿Alguien tiene duda? No, ya quedó claro. Se puede hacer planteando la ecuación de la energía, y considerando que las velocidades son cero, o sea,
O sea, planteando la ecuación de la energía en cada una de las superficies. Y pues ya. Así tienes que partir. Ya le di solución, pero pregúntenme dónde anda. Pero voy a parar. ¿Sí? Y aquí. Primero ponerme otra cámara, porque esta no se ve muy bien de cerca. A ver, déjame ver. ¿Qué dice? Que no sé, no me puedo poner porque, a ver. Lo que quiero es, ok, aquí está. Sí, ok. Sí, a ver. Claro que viene de plantear la ecuación de la energía. Es un equivalente a cuando hacemos esto, es idéntico. Es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Déjame vernos. Me quedo muy arriba. Bien. Pero vamos a ver cómo lo teníamos. Está aquí el almacenamiento. Aquí llamarle, si quieren, el almacenamiento A. Y descarguen otro. ¿Sí? Por primera vez puedo poner a escala. Ni siquiera al contrario, escala más grande. ¿Sí? Entonces, aquí le llamas C. Y otra vez, HA es igual a HC más lo que se pierde en el camino, ¿sí? Pero este HA menos HC es un dato, es delta H igual a 6.3 metros. Por eso es que tienes que 6.3 es factor de fricción, longitud, diámetro de cuadrada sobre 2G. Y entonces, como lo analizaron, dijeron, híjole, esto suena laminar. Y decían, este factor, siempre ponen sí, y cada que le ponen el if, hay que revisar. Si es laminar, lo que acabamos de hacer es 6.3 igual a el factor de fricción, 64 entre el Reynolds, una vez aquí lo pongo, B de nu, L sobre D, B cuadrada, sobre 2G. Y aquí hacemos que el flujo laminar es el único, aquí es esto está aquí, perdón. Sí. Déjenme cerrar mi puerta porque no quiero que entren ruidos en un segundo. Está cerrado. Entonces, cuando el flujo es laminar, la pérdida es proporcional a la velocidad, no a la carga de velocidad. Este se muere con este. Y si ya tienen la viscosidad cinemática, que creo que fue lo que tuvo mal su compañero, entonces despejan la velocidad. Pero una vez que la despejen, como todo el if, siempre hay que revisar. Entonces tenemos que calculan el Reynolds de nu, si es menor de 2000, laminar, sí fue menor de 2000, tan, hasta 2400, vamos. Y ya terminaron, es muy chiquito. Yo pensé que se iban a ir al último. ¿Quién ya planteó el último? Yo, maestra, tenía duda de hecho en eso. ¿Quién habla? Alejandro Velázquez. Alejandro. No me acuerdo si fue del semestre pasado examen o del antepasado o es casi igual al de un examen. Siempre los reciclo, les puse tipo examen. Evidentemente no sé el que les voy a poner, pero ya vamos a poner. Vamos a hacer más grande. Porque esto es lo último que vimos. ¿Ok? Aquí está. Este es un poquito más, pero una casi nada más latoso que el que hicimos en los gastos, porque me dan delta H. El que hicimos en clase, muchachos, ¿sí? El que hicimos en clase, yo les pedía delta H, pero aquí son menos tubos. Este es de examen, ese también fue de un examen, ¿sí? Dice,
Entre los almacenamientos A y S tiene delta H 15.1 metros. Y nos dan el gasto en 3 y la rugosidad absoluta del tubo 1, solo del 1, ¿eh? Determine el diámetro en 1. Aparte de Alejandro, ¿quién ya lo hizo? A ver, ¿cómo son las pérdidas de energía en 2 y 3? Iguales. Iguales. Y aquí con la gran ventaja, es que te lo igualamos, no lo vamos a hacer todo porque les toca a ustedes, con la gran ventaja, mientras borro, que nos están dando el valor del factor de fricción. ¿Sí? Entonces, pueden calcular cuánto vale la pérdida en el tubo 3. Tienen Q3 0.40. A ver, cuando tenemos las tablas, vamos a aprovechar que está aquí la tabla, ¿sí? Vamos a calcular las áreas. Estas son muy fáciles, como es 0.0314, casi que 16, si quieren le ponemos. Aquí también, ¿no? 0.0314. ¿Estamos de acuerdo? Hacerse más chiquito. Y voy a poner todavía aquí, voy a poner insertar insertar una columna a la derecha. Y le voy a poner de los que sí conozco, FL entre D. ¿Sí? Díganme aquí cuánto vale para 2 y cuánto vale para 3. Para 2, 37.5. Ok, ¿y para 3? $80. Ok, vamos a ponerle 80. Bueno. Como tengo Q3, voy a ponerle también otra columna de algo que ya tenga. Voy a ponerle insertar, columna a la derecha y otra vez y otra columna a la derecha. ¿Por qué quiero tanto? A ver, les digo por qué quiero tanto. A mí me da, bueno, yo trabajo mucho así con tablitas porque me permite, bueno, según yo, mi estilo es ordenar información. ¿Y para qué tienes esta? Pues bueno, que tengo más de datos. Ya sé que no tengo todos, tengo el gasto en 3, que vale 0.40, ¿ok? Vale 0.40. 0.40. Fíjense, también podríamos calcular aquí. ¿Sí? Esto. Y multiplicarlo por 1 entre 2G asterisco el área al cuadrado. Va a ser más grande esta. Voy a cambiar el tipo de letra. Más grande. ¿Para qué hice esto? Aquí, acuérdense que sería el coeficiente A. Si no quieren ese, no importa. Es que vamos al pizarrón a ver si les hace más fácil. Si en lugar de esto vamos a ponerle cuánto vale la velocidad, cuando menos para este. La velocidad es gasto entre área. ¿Cuánto les da la velocidad en el tubo 3? No, 1.27. Ok. Ya tenemos la velocidad. Entonces, también podríamos calcular la pérdida, ¿no? En este tubo. ¿Sí o no? En el 3, nada más en el 3, ya tengo la velocidad, tengo FL sobre D, tengo todo.
¿cuánto vale la pérdida? ¿Cuánto vale HF? 6.576. 6. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, ¿cuánto vale la pérdida en el tubo 2? ¿Cuánto debe valer? Vamos a poner, por estar en paralelo. En paralelo. Paralelo. ¿Cuáles están en paralelo? 2 y 3. HF2 igual HF3. ¿Sí? Y entonces, oh, sorpresa, aquí también tengo 657. Claro, pues, aquí aprovecho esto, pero para no tener que escribir todo abajo. ¿Podemos calcular la velocidad en 2 con la expresión de pérdidas? Sí. Claro que sí. ¿Ok? Será más chiquito para que me alcance. Y entonces tenemos, en este 2 tendríamos, ¿sí? Igual, voy a quitarle, ya sé que son iguales, le ponemos, esto es igual a, voy a bajar un poquito para que no se me empalme aquí. Voy a bajar todo para que. Entonces tenemos que HF2 es igual a 6.57, pero también ya tenemos es igual a FL sobre D, 37.5 por B2. No le voy a poner su índice porque me tardo mucho. Por B2, todo entre 2G. ¿Cuánto vale la velocidad en 2, muchachos? A mí me dio 1.85. ¿Y cuánto vale el gasto en 2? Tienen que revisar, ¿eh? Aquí no deberíamos estar dando solución aquí. Metros sobre segundo. Entonces, el gasto en 2, ¿cuánto vale? Me dio 0.058. 0.058, ¿ok? Entonces, ¿cuánto vale el gasto en 1? 0.098. ¿Hasta aquí llegaste o si encontraste el diámetro, Alejandro? Sí, solo terminé el primer inciso. Bueno, los demás, ¿quién ya hizo este? Más Q3, ¿no? Ajijo, ¿qué pasó aquí? Más Q3. Entonces el gasto en 1 va a ser igual a 0.40, no, tenemos 0.058 más 0.040 igual 0.098. ¿Hasta aquí dudas? Porque les voy a decir en qué se me atoran casi siempre, no les debería decir. Fíjense que no importa que no conozcan la elevación en A y la elevación en E. Ustedes tienen que la pérdida en 1 más la pérdida en 2, ¿a cuánto es igual? No contestes, Alejandro. ¿Quién quiere contestar? Briseida. ¿Podrías repetir la pregunta otra vez? A ver, tenemos un delta H de 15.1 metros, ¿sí? Entonces, si sumo la pérdida en 1 más la pérdida en 2, ¿cuánto me tiene que dar? Pues delta H, ¿no? Claro. Ahora, hay que plantear, cuando ustedes resuelvan, planteen todo completo, ¿sí? Ponen, como hace rato comentaba creo que Fernando, yo planteo energía, pues sí, hay que plantearla. HA. ¿A qué es igual? Es igual HE. ¿Sí? Más lo que se pierde en el tubo 1, ese sí a fuerza, más, pues eliges el que tengas ganas, aquí ya tienes los dos, ¿sí? ¿Cuál quieres? El que tú quieras. Vamos a poner con el 3, que fue con el que empezamos, ¿ok?
Entonces, esto implica que ya tienes, aparte, HA menos HE es un dato, ¿sí? Entonces tienes que HF1 es igual al delta H, ¿sí? Que va a ser 15,1, menos la pérdida que ya calcularon aquí de 657. ¿Cuánto da? $8.53. Ok, bueno, esto, aquí sí, ahora tienen que acordar de lo que empezamos a ver con lo que fue desde antes de vacaciones. ¿Cómo van a determinarlo? Entonces tienen 8.53, no vamos a revolver, igual a que al factor de fricción entre L sobre D. Que no conocemos el día. Y aquí acuérdense, no nos conviene poner B cuadrada sobre 2G, nos conviene poner gasto, ¿sí? Nos conviene el gasto porque el gasto sí lo conocemos, lo que no conocemos es el diámetro. Entonces, nos va a quedar, lo que nos están pidiendo es el diámetro. Asterisco, gasto por gasto, ¿sí? Entre 2G. Entre el área al cuadrado, que sería, híjole, que fue aquí necesito ponerle pi cuadrada. Vamos a ponerle pi cuadrada. Asterisco de cuarta. Entre 16. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo estoy elevando al cuadrado. ¿Alguna duda aquí? Aquí me quedó un 2. Y aquí lo bueno, ok, si quieren le pongo que este es exponente. Este es exponente. Para que uno vea, cucú. Pues, y entonces, ¿ustedes qué hacen? Despejamos el diámetro, nos va a quedar que el diámetro, no lo vamos a resolver ahorita, es igual a la raíz quinta, ¿sí? De el despejo del diámetro, el factor de fricción me va a quedar en el numerador, ¿no? Sí, porque el diámetro, no, me queda aquí, lo mando para el otro lado, no, en el denominador. Es una constante entre factor de fricción elevada a la quinta, perdón, a la 0.2, sacándole la raíz cuadrada. Y aquí sí tenemos que empezar con el clásico. Aquí tengo epsilon. Estimo el valor que tenga ganas. Aquí no puedo saber cuál es el turbulento, ¿sí? Hicimos una tablita cuando estuvimos en clase. Entonces, estimo F. ¿Cuánto? Lo que quieras. 0.15, 0.20, 0.30, el que tú quieras. Y te vienes a esta expresión, despejas el diámetro. Y entonces haces tu tabla de revisión de entre D, el área, Reynolds, y revisas cuánto te da. Y así con el nuevo día, y dices, ¿me equivoqué o no me equivoqué? Con el factor de fricción, seguramente ahí no, en la primera no te va a dar. Y con el nuevo que tengas, te vienes acá, hay máximo 3 renglones. Aquí, ¿alguien tiene duda o alguien quiere que lo veamos en el pizarrón? ¿Quién tiene duda, muchachos, en este? Bueno, ok. Entonces, aquí ya estamos retomando todo lo que vimos al inicio. Lo primero que vimos al inicio, para calcular pérdidas, teníamos todo. Tenemos gastos, diámetros, geometrías, pérdidas, primero por pura fricción. Calcula la pérdida, pues tienes todo. Tienes Reynolds, entre D, órale, viene. Y luego el otro era calcula el gasto, ¿sí? Si tienes la pérdida. Calcula el gasto. Y entonces, pues también ahí tenías que estimar el factor de fricción, ¿sí? Y se resolvió.
Y en el otro es el del diámetro, es un problema de diseño. ¿Qué diámetro se requiere para que pase el gasto? A ver, Alejandro, ¿tendrías alguna duda en este del TACH igual 12 metros? Pues sí tengo duda porque ya no supe cómo plantearlo porque me quedaba con dos incógnitas de velocidad. Pero Si lo planteo. tienes del TACH. Ustedes me tienen que dar los datos que hay. Vamos a plantearlo, ¿sí? Fíjense. Vamos a plantearlo. Ahora dice que ya lo único es que ya nos va a cambiar, se van a olvidar de estos 0,3 y estos 0,4, ¿ok? Y ahora en una tabla nueva, ¿sí? Yo miré una nueva, ¿sí? Voy a ponerlo aquí por acá. Hasta aquí todo es igualito. No, ahorita me van a cambiar ahora los factores de fricción, ¿sí? Me van a cambiar ahora los factores de fricción. Este queda igual, y ya me están diciendo cuánto vale el nuevo diámetro, ¿sí? Entonces, este será el de pensarle un poquito más. Empezamos. ¿Tienen? ¿Este es dato? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto vale del tache? 12. Igual a 12. Te piden cuántos gastos. El 1, el 2, el 3. ¿Cuántas ecuaciones requieres? 3. 3. Entonces tienes 12. Vas a elegir. Bueno, la más sencilla, ¿cuál es de todas las ecuaciones? La de continuidad. Tienes Q1 igual a Q2 más Q3. Ya tengo una ecuación. Me falta alguna de energía, ¿sí? Vamos a plantear aquí, ¿cómo se llama el A? Y aquí no me acuerdo cómo se llama. Aquí, F, no me acuerdo. E. Aquí le ponemos E. ¿Okay? Ahora vamos a ver energía de... Tenemos de A a E. ¿Sí? ¿Qué es esta? Tendríamos HA igual a HE más... Vamos a poner en función de gastos, porque aquí tengo gastos. Entonces pones... ¿Qué primero ponemos? HF1 más HF. Eliges 2 o eliges 3, el que tú quieras. ¿Ok? HA menos HE vale 12. ¿Igual a qué? Igual al factor de fricción de 1, que sí lo conocen. En este caso se los di de dato. L1 sí lo conoces. D1 sí lo conoces. 1 sobre 2 GA1 al cuadrado, sí lo conoces. Recuerden que todo esto le hemos llamado a minúscula por K1 al cuadrado. Más lo mismo que está de FL, etcétera, Q2 cuadrado. Donde todo lo que está en el paréntesis, aquí no tienes problema, ningún problema con los factores de fricción. Por mi borrador. Más. Q2 cuadrado. F2, L2, D2, 1, 2G. A cuadrado, me faltó el G. Mucho cuidado, les pido por favor que nunca se les olvide el cuadrado aquí en el denominador. Por alguna exótica razón, he visto que les pasa mucho que se les olvide el cuadrado y va perfecto su procedimiento y de repente llega algo que se vuelve espantoso. Bueno, entonces, como ya tienen una constante, toda esa ecuación que está ahí, toda esa ecuación por atrás, ¿sí? Que está ahí, pues ya calcularon esa constante y vamos a hacerla más pequeña. Está gigantesca.
Entonces, tenemos 12 es igual a 1, Q1 al cuadrado, más A2, Q2 al cuadrado. A1 y A2 son datos, no son ninguna incógnita, ¿ok? Chicos, ¿duda aquí? Entonces, tenemos la ecuación de continuidad Q1, Q2, Q3. Tenemos una de energía. Ya tenemos aquí Q1 y Q2. Algunos de los chicos que están por ahí. Carlos González. ¿Cuál otra ecuación usamos? ¿Cuál otra ocasión? Necesitamos otra ecuación que relacione gastos. ¿Cuál? Ibarra. ¿Cuál? ¿Cuál es el último tema que estuvimos viendo? ¿Tubos en qué? Paralelo. Paralelo. Entonces, ¿cuál ecuación se nos ocurre? La continuidad ya la tienes. Tienes continuidad. Q1 igual a Q2 más Q3. Luego tienes energía entre A y E. Si tenemos un par de tubos en paralelo, ¿qué podemos relacionar? Igualar las pérdidas en 2 y 3. Claro. Y entonces, bueno, ya definimos el A, para ya no escribirlo completo. Entonces, como HF2 igual a HF3, porque están en paralelo, no por otra cosa, paralelo, si no, no podríamos. Entonces, la tercera ecuación es A2 Q2 al cuadrado es igual a 3 Q3 al cuadrado. ¿Sí? Y les podemos quitar el cuadrado, que está muy padre porque les podemos poner Q2 es igual a A3 entre A1 Q3, ¿ok? Entonces, esta va a ser la ecuación 3 romano. Esta que sea la ecuación 2 romano y la primera es la 1 romano. Entonces ya tienen un sistema de ecuaciones. Donde están las tres incógnitas, nada más mucho cuidado. No empiecen con la ecuación 2. ¿Por qué? Porque en la ecuación 2 tienen Q1 cuadrado y Q2 cuadrado. Entonces, dejar de ir Q1 en función de Q2 es una cosa espantosa, pero espantosamente horripilante. En cambio, si se llevan la ecuación 3 a la 1, ¿sí? Se pueden llevar la ecuación 3 a la 1. Y entonces ya tienen Q1 en función de Q2 o en función de Q3, como quieran. ¿Duda? ¿Sí lo ven? ¿Sí visualizan cómo despejar? Es más, aquí está mal que diga A1, Q2, A3, aquí sería entre A2, ¿cómo entre A1? Aquí se me pegó este. Aquí, A2. Entonces, como aquí lo que tengo es 1 y 2, allá lo tendría que poner en función todo de 2. Esta misma ecuación podríamos ponerla como Q3, la que está ahí, la 3. Vamos a ponerlo al revés. Q3 es igual a A2 entre A3
Q2. Y entonces nos venimos aquí. Q1 igual a Q2 más, esto que lo conocen, A2 entre A3, Q2. Esta la borro porque ya la pusimos de aquel lado. Y entonces tienen aquí 1, ahí tienen 1 a 1 más lo que está ahí en esa raíz, que no lo pienso poner, Q2. Y ya nos vamos a la primera ecuación, a la ecuación de Romano, que decía 12 es igual a A1. Y aquí tienen Q1. En lugar de poner Q1, pues ponen todo lo que está aquí, 1 más esta raíz, Q2. Más A2, Q2. Y órale, ya tienes el primer gasto. Con este ya puedes sacar cuánto vale Q2 con la que tenías de relación de paralelo que tienes aquí. Tienes Q3 y te regresas a lo de continuidad y encuentras Q1. No graben nada, muchachos. Sobre todo quiero que entiendan cómo lo hicimos. Dábamos 3 ecuaciones. ¿Cuáles? Continuidad clavadísima. Y sobre todo en esa ecuación que teníamos, cuando de la que le llamamos 2 romano, que era entre A y E, ahí la clave es no empezar con ella, porque tienes el gasto al cuadrado. Entonces, si tú quieres despejar un gasto en función del otro, pero aparte tienes una constante gigantesca, sí puedes llegar al resultado, pero con un trabajo horrible. Entonces, tienes que ver cuál es la forma más sencilla. ¿Dónde lo tienes más sencillo? En la de los tubos en paralelo, porque nada más tienes 2 gastos, ¿sí? Solamente 2, pero que los puedes expresar ya elevados a la potencia 1, y dices, órale, de aquí soy, y me sigo. ¿Hasta aquí dudas, muchachos? ¿Cuál otro problema quieren ver? ¿O quieren que me espere un poquito aquí en el pizarrón? Maestra, ¿puede subirle tantito la cámara para ver la esquina de la derecha? Por favor. Sí, perdón. Gracias. En un semestre aquí puse este problema y luego en el tipo B, los del paralelo los puse a la entrada y luego nomás uno que salía, pues la solución era básicamente igualita. Fíjense, aquí como era más latosa esta parte, pues no les iba a poner, calcúlale el factor de fricción, no, pobrecito. No, ese ya lo conoces, ya sabes cómo, y ya lo hiciste en otros problemas. ¿Dudas, muchachos? ¿Para quitar esto? ¿Lo puedo quitar? ¿Ya lo puedo quitar, muchachos? Maestra, cuando hace eso de 2 igual a 1 por, bueno, lo que hizo al último es al cuadrado, ¿no?
cuando sustituye Q1. No, ¿por qué? Ah, sí, cuadrado. Sí, perdón. Sí, se me fueron estos. Sí, ay, gracias. Sí, qué bueno, ok. Por eso no grabo. Esto sí es correcto, pero aquí era A1, Q1, entonces todo esto está elevado al cuadrado. Ese está elevado al cuadrado y también esto, ¿no? Y aquí cuadrados. Sí, muchas gracias. De hecho, le estaba diciendo, cuadrado que tienen aquí elevado al cuadrado. Sí. Muchas gracias. Vamos a regresar a los enunciados. O alguien dígame cuál problema quieren revisar, cuál problema. Chicos, ¿cuál problema quieren revisar? El 5, ¿podríamos verlo, profesor? Claro. ¿Quién habló? Josué. A ver, José, vamos a ver qué dice el 5. Aquí está el 1. Ok. O puedo cambiarle, ¿saben qué? Mientras voy a cambiarle el nombre al archivo, porque si no al rato voy a echarlo a perder. Ah, no, chinga. ¡Ah! Dios, lo guardé esto, qué tontería. Ay, no, bueno, luego le quito todo lo que está bien. Voy a poner un guardar como, ya lo desgracié. Bueno. El 5. Ok. ¿Cómo fui a guardar eso? Ayúdate con un gráfico. Ponen aceite con viscosidad cinemática de tanto. ¿Ya te la están dando? Ese es un gráfico muy cortito. Mucho cuidado, está en centímetros elevados al cuadrado, ¿sí? Cuando tú operes, la tienes que pasar a metros cuadrados sobre segundo, ¿ok? Se fluye en un tubo inclinado de 30 milímetros de diámetro, con determinada velocidad. Determine la inclinación que debe tener el tubo para que la presión en su interior permanezca constante. ¿Quién le quiere ayudar? Maestra, ¿Sí? yo también tenía duda en ese ejercicio. Ajá, pero bueno, a ver, el que no tenga duda, ¿quién quiere ayudarle a sus compañeros? La longitud es de... Es que eso es precisamente lo que le iba a decir, que no había el dato de la longitud. No hay longitud, a ver, denme chance. Probablemente me falte el dato, chicos. Denme un minuto. ¿Alguien lo resolvió? No, ¿verdad? Sí, yo lo hice. Tengo velocidad, tengo viscosidad cinemática, ¿sí? Tengo, ¿qué más? 30 milímetros de diámetro, tengo el diámetro. Y nada más es la inclinación, tendríamos que las elevaciones deben ser iguales. Me chance, voy al pizarrón. ¿Sí? Dice que para que la presión sea la misma, ¿no? Ok. BD. ¿Quién se acuerda del concepto de la pendiente de fricción? Nos están diciendo que la presión debe ser la misma. Tenemos Z1 más B1 entre gamma más B1 al cuadrado sobre 2G, Z2 más B2 al cuadrado sobre 2G más P2 entre gamma más lo que se pierde. Entonces, pues aquí para lo que se pierde no necesitamos la longitud. Y tenemos las velocidades son iguales, ¿no, muchachos? P1, ¿sí? Son iguales. Y acá tienes que P2 son iguales, porque es condición. B2, acá. Y entonces tienes que
HF tiene que ser igual a la diferencia de elevaciones delta Z, ¿no? La pendiente de fricción es igual a ¿qué? Es igual a HF entre L, ¿ok? ¿Y qué más hacemos? Ujú. Con B sacamos el Reynolds. Ujú. Da en laminar. ¿Sí? ¿Ok? Y con eso tienen F 64 entre el número de Reynolds, ya lo tienen. ¿Ok? Entonces, esta pendiente HF la conoces F, L, D, B cuadrada sobre 2G y entre L. Entonces, pues la longitud se muere. Y entonces, pues ya tienen la pendiente, ¿no, muchachos? Y ya, ¿está? Sí, ponle, ¿no? Sí, tienes la inclinación, tienes la pendiente y entonces pues pones que la pendiente es las relaciones con la tangente y ya, ¿cuánto? Sí, no, pues, ¿qué pasó? Es chiquito, es cortito ese. Ahí también tenían que ver que la viscosidad cinemática es muy alta. Y gracias a eso, pues, se va a flujo laminar. ¿Quién me ayudó? ¿Quién fue el que ya la había empezado a hacer? Ah, muy bien, César. César Bravo. Siempre te digo Adrián, bueno, es otro nombre, como el mío Amalia, que es el primero. Bueno, es que mi nombre, imagínate, pues es el que tenía que escoger yo. Otro problema. ¿Entendieron todos muchachos? Sí, maestra. Y gracias a César. Órale. Bien, ¿quién más? Si quieren, le damos un repasón. Sé que es tarde, si quieren, el otro día ponemos uno temprano y el que no. Entonces empezamos. El primero, en verdad está en el Sotelo. Nada más es que vean esos medidores de gasto, ¿sí? Que se llaman aforadores. Este es muy famoso, el tubo de Venturi. Es lo que habíamos hecho ya, un estrechamiento. Le acostumbran llamar venturímetro, pero pues no es correcto porque no mide venturis, ¿no? A ver, diafragmas, toberas. Luego dice, calcule el gasto. Es ¿sí? Ya. Que ya ahora no puedo. Agua fluye en un tubo de 152 milímetros de diámetro con un gasto de tanto, ¿sí? Entonces, con eso tienen la velocidad y como es agua, tienen el número de Reynolds, ¿no? ¿Alguien falta de hacer el 3 o alguien se atoró en el 3? ¿Qué tal que usamos el diagrama de Moody también? A ver. Entonces, sí puedes determinar entre D. Bueno, tienes un tubo de 152 milímetros de diámetro con este gasto. Ok.
La pérdida entre dos secciones separadas es de 4 metros, ¿ok? Ah, pero tienes el factor de fricción, si lo tienes o no lo tienes. ¿Cómo no lo vas a tener? La pérdida de energía entre dos secciones 32 metros es de 4. Entonces tienes 4 es igual, ya no lo voy a poner. Factor de fricción, ¿lo tienes? No, es el factor de fricción. Híjole, se puso negritos, qué horror. No quiero negro. ¿Sí? ¿La longitud la tienes? Sí. ¿Entre D la tienes? Sí. ¿Tienes la velocidad? Sí. Ok. Este está muy bobo. Ya no le sigo porque está re bobo. Pensé que era el siguiente. ¿Estás bien? Ok. ¿Alguien tiene duda en el 3? Una vez que tengas el factor de fricción, la rugosidad, ¿sí? Vas a determinarla, ya sea que uses la expresión de Colebrook o de Suomi, ¿ok? Y entonces tienen que trabajar con sus logaritmos. Aquí lo que se van a tardar es un poquito recordando las leyes de logaritmos. Les confieso que yo siempre tengo que abrir mi libro para no equivocarme, mi manual ahí de que me ayuda, ¿ok? Luego, dice, ¿cuál será el diámetro de una tubería de fierro galvanizado? Para que tenga el mismo factor de fricción para Reynolds igual a 15 a la 5. Ok, sí está bien, 15 a la 5. Que es 1.5 por 10 a la 6, ¿no? Entonces van al 10 a la 6, ¿sí? 1.5 por 10 a la 6, que una tubería de fierro fundido nuevo de 38.1 milímetros. ¿Alguna duda con este? Les digo que dice, para que tenga el mismo factor de fricción, para... A ver, ¿cuál será el diámetro de una tubería de fierro galvanizado? Nada más tienes que ver cuál es tu nuevo diámetro, ¿sí? Para el mismo número de Reynolds. Pueden usar el diagrama de Moody, ¿eh? Ya, es todo. Y con el diagrama, con el diagrama de Moody, ahí lo pueden ver muy rápido. ¿Ok? Luego, este ya nos aquí ayudó Adrián. Aquí donde dice determine el diámetro del conducto es idéntico, muchachos, al que acabamos de resolver en el último, ¿sí? Este es muy simplificado. Aquí la pérdida es 26 menos 20.4, ¿sí? Y también, otra vez, despejan el diámetro con su raíz quinta y otra vez proponen factor de fricción, determinan el diámetro, con el diámetro entre D, el área, todo, y como en el tercer renglón máximo, regularmente en el segundo sale, si no en el tercero ya salió, ¿ok? Aquí sí, pues ya ni, ay sí muchachos, aquí ya ni lo abro, en el 7 es nada más para que entren con fierro fundido nuevo, está larguita, ¿verdad? Calcule la pérdida por fricción con las siguientes expresiones. La del señor Manning. Entonces tienen que abrir y ver cuánto vale la N de Manning. No les va a dar muy idéntica, ¿eh? No da igual. Para que vean que, bueno, son empíricas y cada uno, aquí me faltó una coma en lugar, aquí va una comita. Bueno, Hazen, Williams y Darcy. Y se comenten sus resultados. Darcy es la que siempre han usado. Esto no tiene mayor problema para ustedes. Y con Hazen, Williams, recuerden que es una expresión donde pone el gasto. Quieren que abramos, si quieren ahorita abrimos las ecuaciones estas que le llaman empíricas. Ajá. Y entonces lo que despejan ustedes en esas ecuaciones que le llaman empíricas, ustedes ya tienen la velocidad, la están dando. Y para Hazen Williams les dan un coeficiente que se llama CH. ¿Sí? Y ya, nada más se acuerdan que como en ambas expresiones
¿sí? La velocidad la ponen en función de la pendiente de fricción SF, despejan SF, ¿sí? Y eso es igual a HF sobre la longitud. ¿Alguna duda aquí en esto que estoy comentando? ¿Alguien tiene duda en este? Nada más recuerden que aquí la velocidad SF es igual a entre la longitud. Ok, sí sé que está un poquillo larga, pero se las dejé con mucho tiempo. Bueno, y luego el 8, que es un clasiquísimo de examen, para que vea yo, sobre todo me interesa mucho ver cómo calculan ustedes sus pérdidas. Está más chiquito. Pues aquí es plantear energía. ¿Alguien tiene duda? Quiero más bien que en lugar de que yo revise, alguien me diga las dudas que tiene, así como lo que acabamos de revisar. ¿Dudas, muchachos? Yo nada más en cuanto a el trazo de las líneas, vamos a considerar la parte que nos dijo hoy de las pérdidas por entrada, que no se traza como tal hasta la superficie. Exactamente. Si tú ya aquí tienes punto 5, si ya tienes la pérdida, ¿sí? Déjame quitar esto que está aquí. Me estaba mucho la cámara. Entonces, aquí, dejen aumentarle un poquito. Aumentarle aquí. No, dibujar no. Quitar es insertar. Formas. Otra vez la rayita. Entonces, no, es que aparte está aquí la AutoCAD, a ver si no se atora. Entonces, tú no vas a empezar en el 12. Aquí le puse que bajaba, le puse exagerado y tiene que estar exactamente aquí arriba de esa sección que le vamos a llamar 1. Entonces, fíjate, aquí pusimos que vale 12 adentro, pero tú vas a iniciar tu línea exactamente en la sección 1. ¿Ya tienes el valor de la pérdida por entrada, Fernando? Sí, es ese que está ahí en la tabla, ¿no? No, pero de la pérdida, no del coeficiente. Este es un coeficiente de pérdida. Lo primero que tienes que hacer es calcular, que tienen que hacer es plantear la ecuación de la energía, ¿sí? Tienen 12 metros aquí y aquí tienen 0, ¿ok? Entonces tienes 12, tienen 12. Energía inicial son 12. Acá es igual. Hemos hecho ya varios iguales. A 0 de carga de posición, más 0 de carga de presión, más la carga de velocidad. Voy a poner carga velocidad. Carga velocidad en 4. O del tubo C. Okay. Y luego ya empiezan con punto 5. Carga velocidad del tubo A. ¿Ok? Más HF del tubo A, que tiene que ver con la carga de velocidad. ¿Sí? Más, viene una pérdida por reducción. Ahí está el punto 8. ¿Sí? Más 0.8. Carga velocidad. ¿De cuál tubo? Es del C. Siempre es el de aguas abajo. Se recuerde que en la pérdida por reducción se emplea la carga de velocidad aguas abajo, más la pérdida por fricción del tubo C, y ya. Entonces,
ya sea que pongan la velocidad en C en función de la velocidad en A, o si les parece más sencillo, pueden poner en función del gasto. Aquí solamente van a tener que estimar uno de los factores de fricción, ¿sí? Porque el otro ya lo tenemos de dato. Si quieren, voy a poner otra vez si otra vez están despiertos, pobrecitos. Okay. Más como ya moví la cámara, no va a quedar igual. Déjenme volverla a poner. Sí, no quedó tan mal. Como la muevo. Hicimos uno casi igualito, muchachos, ya se los mandé. Tenemos 12. Igual con todos los ceros que teníamos, más la velocidad del tubo C al cuadrado sobre 2G. Más, tenemos K entrada, velocidad del tubo A al cuadrado sobre 2G. Más FL sobre D del tubo A. Más K reducción, velocidad del tubo C al cuadrado sobre 2G. Más FL sobre D del tubo C sobre 2G. ¿Qué más sigue? Les conviene aquí, como este factor de fricción no lo conocen, es el único que no conocen, lo van a estimar. Este lo tienen que estimar, ¿ok? Entonces, vamos a les conviene en este caso, en lugar de poner en función del gasto, les conviene poner una velocidad en función de la otra. Entonces, por ejemplo, tendríamos, no conocen el gasto, pero eso no es problema. El área en A, velocidad en A, área en C, velocidad en C, y la velocidad en A es el diámetro en A, perdón, en C, diámetro en A al cuadrado por la velocidad en C. Pero como todas están elevadas al cuadrado, BC al cuadrado. ¿Alguien se atoró en este problema? ¿Alguno de ustedes tiene se ha atorado en este problema o ya lo hizo o ya lo empezó? Quiero que me digan para saber cuál es su duda. Chicos. Bueno, les propongo que lo empiecen a resolver y si no, el miércoles vemos y vean el que ya resolvimos igualito. Resolvimos uno también con dos diámetros diferentes y estimamos de forma simultánea. Bueno, en el de la clase fue más latoso porque era estimar dos factores de fricción. Aquí solamente vamos a estimar uno. Entonces, es poner la velocidad, despejar la velocidad, ¿sí?, de C, porque estamos poniendo vean en función de BC, ¿sí?, ponerle todas sus constantes y estimar un factor de fricción
revisar y el clásico número de Reynolds y todo lo demás. No crean que en el examen vienen tantos tan pesados, o sea, yo elijo ya qué es lo que les voy a poner en el examen, ¿sí? Quiero dudas, quiero que, porque si no, no podemos poner todos los números. Este problema se lleva 1 hora si le pongo numeritos. Bueno, aquí la duda de Fernando era nada más la pérdida de la entrada, sí, la tienes que poner más o menos escala, distorsionada, no igual la vertical que la horizontal. ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? Quiero dudas, para eso entraron. Maestra, cuando dibujamos las líneas, ¿es correcto si la de cargas piezométricas llega a 0 cuando descarga? Yo creo que en lugar de esto, me interesa más, es que las líneas sí les doy mucha importancia. O sea, ya revisaron factores de fricción, ya vieron todo, ya tienen sus pérdidas y demás. Entonces, su conducto viene más o menos así, ¿no? Está aquí. Luego está aquí exagerado el diámetro. ¿Cómo se ve? Aquí. Eso me interesa más, fíjense. Y aquí. Déjenme ver cómo le llamé las secciones. Déjenme ver cómo le llamé las secciones. Es la 1, 2, 3, 4. Ok, ya ve cuál es. Eso sí me interesa mucho. Déjenme levantarlo un tantito más. Esa es la sección 0. 1, 2, 3, 4. Fíjense. En 4, una vez que tengan ya el gasto, o sea, ya planteamos energía y ya encontraron todo. Qué felices son. Entonces, pero algo que tú ya conoces es que H4, recuerden, habíamos dicho, en función de sus componentes, no planteando la ecuación de la energía, en función de sus componentes, es Z4 más T4, gamma, más B4 cuadrado sobre 2. De hecho, entonces tú ya conoces cuánto vale la energía en 4. Pero esta es la carga piezométrica. Esta es la carga piezométrica. Y como esto vale 0, la presión, porque es un chorro, y entonces siempre, cuando es un chorro, la línea de cargas piezométricas debe llegar aquí al eje de la conducción. No importa qué elevación le ponga yo al eje de la conducción. Carga piezométrica es carga de posición más carga de presión. Entonces, esta vale 0 siempre que sea un chorro. Tiene que llegar. Entonces, tiene forzosamente que llegar ahí. Entonces, cuando empiezan sus líneas, empiezan primero aquí. Aquí son los 12 metros iniciales que están aquí adentro. Pero entonces, exagerándolo, este es H1. ¿Sí? Este es H1 porque ya está abajo. Y la verdad es que la pérdida es muy chiquita, es 0.5 de algo, ¿sí? Ahí lo podríamos exagerar. Luego, ¿qué viene? Luego viene una pérdida por fricción. Tiene que ir disminuyendo la línea, tiene que verse que va bajando. Y le exageramos un tantito más. Luego se me acaba el pizarrón. Luego viene por reducción, entonces acuérdense que esta es brusca. ¿Sí? Y luego viene por fricción, le voy a exagerar. ¿Sí? Voy a poner aquí la fricción más alta. Y entonces, aquí exagerado, esto tendría que ser, aquí ya, B4 cuadrada sobre 2T, porque esa es la energía al final. La línea, aquí me va a quedar bastante fuera, muy fuera de escala. La de cargas piezométricas va siempre separada, paralela a la de energía. ¿Sí? Y entonces, pues aquí como tiene que llegar aquí, yo que aquí me quedó muy distorsionada, va a quedar gigantesca aquí, no importa. Esta es la de cargas piezométricas, hasta aquí.
y tiene que estar mucho más separada que la que está de este lado, porque aquí al aumentar el al disminuir el diámetro entre 3 y 4, entonces la carga de velocidad tiene que aumentar. Aquí esta es más chiquita. Y aquí viene. Ya cuando tengan sus números es más fácil, ¿sí? Entonces, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 para las líneas de energía, ¿sí? Entonces va cayendo por fricción y aquí va paralela. Siempre le quito carga de velocidad. Aquí está muy fuera de escala, por cierto, muy fuera de escala. Aquí tendría que caer casi y aquí cae mucho porque tiene que separarse más. Y ya, tan. Es más o menos así como les va a quedar sus líneas. Y siempre que el chorro, la de cargas piezométricas, tiene que llegar al eje del chorro. Hay algo que a veces me hacen muy bien sus números, sus cálculos, y me dicen, la carga piezométrica, al final, supongamos que al final aquí fueran 10 metros. Y me dicen, oh, sí, al final me da 10 metros, qué maravilla. Ok, lo hiciste muy bien. Pero entonces no me pongas aquí los 10 metros ni acá arriba. Me tienes que respetar las elevaciones del conducto. Yo les digo de los errores que son un poquito más comunes. Bueno, espero que ya no haya duda, chicos, porque ya es hora de que se vayan a dormir. Ya ven que ahora hasta el ingeniero Slim se contagió. Hasta el presidente. Yo creo que el presidente está inventando, en verdad no le creo. Yo espero que sí se recupere, pero que si realmente se enfermó, que recapacite, porque además sería espantoso el pleito entre los morenos, todos los que se quedan, a ver quién los pone en orden, pero que vea todo. Pues entonces, chicos, les deseo buenas noches y nos vemos el miércoles.